magnitudes escalares y vectoriales, ¿ya? Esta es la base de la parte física que nosotros trabajamos, ¿sí? Si ustedes no saben la diferencia entre escalar o vectorial o hacer operaciones entre los escalares, entre escalares y entre vectoriales, estamos fritos para nuestro camino hacia los otros contenidos. Entonces, lo primero es que nos hablan acá de magnitudes. Yo creo que esto lo voy a hacer sí, lo voy a hacer en una hoja aparte, niños, y después se los voy a mandar. Y se los mando por el WhatsApp. Lo voy a hacer como resumen. Vamos a agregar acá una carpeta que va a ser la carpeta de ustedes. Ustedes eran el 402. Ah, pues se fue. Ya. Y ahí les voy a colocar unos apuntes. Y ustedes pueden ir, obviamente, complementándolo con el libro. Ya, papel con punto cuadriculado. Ya, ahí sí. 404. Ah, ya. Menos mal que me corrigió. O si no me hubiera equivocado. Gracias. Niños, que estoy vuelta loca con tantos 400, tantos. Sí, tengo un 402, 403, 404 en la mañana. Y después en la tarde tengo lo mismo. Es horrible. Sí, el año pasado eran más distintos. No tenían ese 400, tenían solamente como 01, 02, 03. Entonces era más fácil. Y ahora con eso, aunque es una tontera, pero ahora con esos 400 me enredo tanto. Ya. Entonces, esto les puede ir sirviendo también como resumen. Ustedes váyanse apoyando en el libro, que deben tener descargado el libro o lo tienen que tener físicamente. Lo primero que tenemos que analizar es el concepto de qué es lo que es una magnitud. ¿Qué es lo que es una magnitud, niños? Porque eso es lo más importante para la física. ¿Qué creen ustedes que es una magnitud? Díganme, díganme. Para la física es lo más importante la magnitud, porque después vamos a magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, magnitudes derivadas, magnitudes fundamentales, pero sí o sí aparece la palabra magnitud. Y si se dan cuenta, o sea, si ustedes buscaban en el libro no nos definen qué es lo que es una magnitud. Dice, la física tiene como objetivo describir los fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza, por eso yo defiendo a la física, a través de las relaciones entre magnitudes físicas. La experimentación y el uso de las matemáticas conducen a enorme éxito de la ciencia. Los experimentos permiten verificar nuestras leyes y las matemáticas nos permiten expresar nuestros resultados sin ambigüedades. Pero en ningún lado describen qué es lo que es la magnitud. Y es lo más importante en la física. Entonces, una magnitud es todo aquello que tú puedes medir. Por ejemplo, una magnitud podría ser, ¿qué puedo medir? Una longitud. Puedo medir el tiempo, puedo medir la rapidez, puedo medir la velocidad, todo eso son magnitudes. Incluso magnitud puede ser hasta número de hojas en un libro, eso también puede considerarse como una magnitud. Todo aquello que es medible corresponde a una magnitud. Entonces, más que nada, las magnitudes en la física sirven mucho para comparar. Por ejemplo, si este libro es más grueso que el otro libro, es que este tiene más hojas que esta otra, mientras la hoja obviamente tenga la misma densidad, ¿ya? Pero ese vendría a ser el fin de una magnitud. Entonces, las magnitudes vendrían a ser todo aquello que se puede medir, pero esa es la base de la física. Y la magnitud tiene como objetivo comparar. ¿Ya? Ese es el objetivo de la magnitud, comparar. Ahora, las magnitudes se van a comparar según su propia naturaleza, ¿ya? O también se pueden comparar
según también podría decirse como acuerdos, porque hay una magnitud que se llama la magnitud fundamental, que son las magnitudes de acuerdos, ¿sí? Y hay unas magnitudes que se llaman magnitudes derivadas, que son magnitudes que se obtienen por combinación de las magnitudes fundamentales, ¿ya? Y no hay muchas magnitudes fundamentales, ¿sí? Solamente hay 7 magnitudes fundamentales. Y hay otro tipo de magnitud que es según la naturaleza, y ahí nosotros separamos en magnitudes escalares y magnitudes fundamentales, o sea, vectoriales. Entonces, no, acá andaba. Tenemos 2 tipos de magnitudes. Tenemos las magnitudes según su naturaleza, que a la cara, estoy media chueca. Y según la naturaleza nosotros vamos a separar en magnitudes, yo les decía que eran escalares o vectoriales. Al tiro veamos las características de esta. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que simplemente quedan expresados por un valor numérico. Entonces, vamos a colocar acá, expresados por valor numérico. Ya, a ver, ustedes ayúdenme con magnitudes escalares. Ojo, las magnitudes escalares pueden ser positivos, pueden ser cero o pueden ser negativos. Ya, uno está acostumbrado como a trabajar con magnitudes escalares siempre positivas, pero pueden ser negativas. Entonces, ejemplo de escalares, yo voy con el primero, temperatura. Ya, denme más magnitudes escalares. A ver, ¿qué más podría ser escalar? El tiempo. Bueno, la temperatura tiene unidad de medida que vendría a ser la masa, sí. Profe, los grados igual. La temperatura, porque sería, por ejemplo... Ah, pero usted me dice los grados de ángulo. Eco. Sí, Sí. también. Sí, la idea de la magnitud escalar es que vaya expresado un valor numérico, ¿sí? Entonces también pueden ser los ángulos, perfecto. ¿Qué más podría ser? La carga La eléctrica. distancia. La distancia. Niños, ¿y algo que no tenga unidad de medida que se les ocurra? Porque fíjense que la temperatura va con grados Celsius, por ejemplo. En sistema internacional iría con Kelvin. El tiempo va en segundos, la masa va en kilogramos, los ángulos van en grados, la distancia va en metro, kilómetro, milímetro. Pero yo les dije que para hacer escalar simplemente tienen que ir expresados por un valor numérico. Ahora, de que vayan con unidad o no vayan con unidad da lo mismo, ¿sí? Pero ¿hay alguna magnitud que no lleve unidad de medida? También el volumen puede ser, ¿sí? Pero lleva unidad de medida. Hemos nombrado puras con unidades de medida. Una sin unidad de medida podría ser el coeficiente de roce. Si no lo conocen, más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? O sea, no es una obligación que la magnitud escalar vaya con una unidad de medida. Simplemente lo que más le interesa a la magnitud escalar es que vaya expresado con un valor numérico. Eso le interesa, ¿ya? Y puede ser positivo, cero o negativo. Entonces vamos a colocar acá. Ya. Y después tenemos las magnitudes vectoriales. Esto es solamente según la naturaleza. Las magnitudes vectoriales se expresan a través de un vector. Recuerden que ¿qué es lo que era un vector? Un vector era la famosísima flechita. Esto de acá. Y un vector, ¿qué es lo que contenía? Un vector contenía lo que era la magnitud, la dirección y el sentido.
Entonces, no se olvide, en un vector, la magnitud vendría a ser cuánto mide el vector. Y por ejemplo, a este le van a llamar el vector A. La magnitud del vector A lo van a expresar de esta forma, lo colocan como entre valores absolutos. ¿Hacia dónde apunta la flechita? Esto vendría a ser el sentido. ¿Sí? Y la inclinación de la flechita con respecto a un eje imaginario vendría a ser la dirección. Vamos a colocarle acá la dirección en la inclinación del vector con respecto a un eje imaginario. Ojo, niños, el sentido es hacia dónde apunta la flechita. Si no se saben los sentidos, por ejemplo, el norte, sur, este, oeste, no se olviden que existe la técnica del no sé, siempre antihorario. Ya, y así ustedes se pueden ubicar en el norte, sur, este, oeste. Normalmente en la prueba colocan la brújula, pero puede pasar que no lo coloquen, ya, siempre todo antihorario, no sé. Ya, y ahí saben para dónde está el norte, sur, este, oeste. Ya. Entonces, algunos ejemplos de vectoriales que los voy a hacer por acá, porque si no me voy muy por abajo, sería la velocidad. La velocidad se mide con magnitud, dirección y sentido. También podría ser el desplazamiento, también vendría a ser la fuerza, bueno, y tenemos muchos más. Eso los vamos a ir clasificando en el transcurso del año académico, ¿ya? Ahora, tenemos también otra magnitud que tiene que ver simplemente con el tipo, ¿ya? De magnitud. ¿Ya? Y estas vendrían a ser las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. Entonces acá vamos a colocar fundamentales. Y acá nosotros tenemos la otra magnitud que son las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Solamente existen 7 magnitudes fundamentales. Derivadas hay muchas. Las magnitudes fundamentales son parte de un acuerdo, es como el piso de las magnitudes de la física. Y las magnitudes fundamentales son la magnitud de longitud, la magnitud de masa, también la magnitud de tiempo. Esto los debe como resonar, niños, están ahí en el libro clasificado. También tenemos la magnitud de cantidad de sustancia, que ustedes lo conocen como mol. También tenemos la magnitud de intensidad luminosa. ¿Ahí cuánto llevo? 2, 4, 5, me faltan 2. Temperatura. Ya, y la última vendría a ser, esperen que hay alguien en la sala de espera. Me faltó una. Ah, la intensidad eléctrica. Sí, esa no la puse. Ahí están las 7 magnitudes fundamentales. Estas 7 magnitudes fundamentales son el piso entre las magnitudes, ¿ya? En cambio, las magnitudes derivadas, ¿qué es lo que son? Son una combinación de las magnitudes fundamentales. Eso vendrían a ser las magnitudes fundamentales. Y ojo, cuando uno trabaja con las magnitudes fundamentales, desde aquí nació otra idea. Nació lo que nosotros conocemos como el sistema internacional. Recuerden que el sistema internacional, ¿qué es lo que hizo?
El sistema internacional llevó a todo esto a un tipo de sistema métrico. O sea, dijo, nosotros la longitud lo vamos a trabajar en metros, la masa lo vamos a trabajar en kilogramos, el tiempo lo vamos a trabajar en segundos, y comenzó a estandarizar las unidades de medida de las magnitudes fundamentales, porque imagínense ustedes que yo esté estudiando algo y diga, ya, dime cuánto te dio en la masa. Ah, no, pues la masa me dio 3 kilogramos, no, la masa a mí me dio 3000 gramos. Entonces, al final, uno tiene que hablar en base al mismo idioma. Por eso se eligió un sistema llamado Sistema Internacional, que está en base al sistema métrico, para que todos estemos hablando en un mismo idioma. Ojo, no es una obligación utilizar el sistema internacional. Simplemente la gran mayoría de las cosas están expresadas a través de este sistema. Entonces, en base al sistema internacional, el sistema internacional lo que buscó fue estandarizar las unidades de medida. Entonces, me devuelvo, la longitud la voy a trabajar en metros, con una M, no le van a colocar una MT, eso no es metro. La masa lo vamos a trabajar en kilogramos, el tiempo lo vamos a trabajar en segundos, la cantidad de sustancia lo vamos a trabajar en mol, la intensidad luminosa la vamos a trabajar en candela, la temperatura lo vamos a trabajar en Kelvin y la intensidad eléctrica lo vamos a trabajar en amper. ¿Ya? Esas son las unidades de medida estandarizadas a un sistema internacional con las 7 unidades fundamentales. Entonces uno dice, ¿y quiénes son magnitudes derivadas? Entonces yo digo, ya, las magnitudes derivadas son una combinación de las magnitudes fundamentales. Por lo tanto, las magnitudes derivadas sí o sí tienen que tener unidad de medida. Pero son unidades de medida combinadas de las unidades de medida fundamentales. Por ejemplo, una magnitud derivada es la rapidez. ¿Por qué? Porque la rapidez se mide en metros partidos segundo. La velocidad igual la pueden trabajar como magnitudes derivadas. Entonces, ¿qué pasó? La rapidez combinó la unidad de longitud con la unidad de tiempo. Otra magnitud derivada puede ser la fuerza. La fuerza se mide en newton y un newton equivalía a kilogramo, metro, partido en segundo cuadrado. No sé si están de acuerdo conmigo. Otra magnitud derivada puede ser el volumen, porque el volumen, por ejemplo, lo pueden medir en metros cúbicos. Metro por metro por metro. Eso es un metro cúbico. Y así sucesivamente pueden ir encontrando más magnitudes derivadas. Avísenme si me entienden o no. ¿Vamos bien? Avísenme, avísenme. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ahí tenemos la clasificación de las magnitudes. Tenemos, según los tipos de magnitudes, que son las fundamentales y las derivadas, las cuales son solamente 7 fundamentales, las cuales se estandarizaron a un sistema internacional, pero no es una obligación usarlas siempre así. Y también tenemos las magnitudes derivadas, que es una combinación de las magnitudes fundamentales. Sí o sí, ambas tienen que tener unidades de medida. Y en cambio la otra magnitud, que es según la naturaleza, vendría a ser las escalares con las vectoriales. Las escalares solamente le interesa el valor numérico. No es una obligación que vaya acompañado de una unidad de medida. Y las magnitudes vectoriales se simbolizan a través de una flechita, por lo tanto tienen magnitud, dirección, sentido. ¿Sí? Ya. Vamos siguiendo con el orden del libro. Entonces, hablamos sobre estas magnitudes, hablamos sobre las diferentes magnitudes fundamentales que dijimos que sí o sí son 7. Un año preguntaron cuántas magnitudes fundamentales habían. Así, A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 y no sé, la E infinita. Ya, recuerden que solamente son 7. Ya, y después acá
se va automáticamente a lo que es análisis dimensional, o también conocido como principio de homogeneidad. ¿Tuvieron ustedes análisis dimensional en el colegio? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Conocen lo que es el análisis dimensional o principio de homogeneidad? O principio de Fourier. No, soy pésima. No, cualquier cosa que no esté dentro de diccionarios chilenos no lo puedo nombrar. ¿Tuvieron principio de homogeneidad? profe. ¿No? Yo tampoco me acuerdo. Yo creo que si No. lo veo lo identifico, pero No, así ya. normal como que no me suena. No, yo no, profe. No se acuerdan, ¿cierto? Mire, dice, No. establece que toda ecuación será dimensionalmente correcta si los términos que lo componen, ¿sí? Sea correcto. No, no se acuerdan, ya. Entonces lo vemos detalladamente. Ya lo voy a ver en otra hojita, lo voy a agregar acá. Entonces vamos a ver acá lo que vendría a ser análisis dimensional. La verdad es que preguntan bastante por análisis dimensional. Cada vez como que va creciendo este tipo de preguntas. Miren, el análisis dimensional es comprobar si una ecuación física está dimensionalmente correcta. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá ecuación física dimensionalmente correcta. Ahora, ¿cómo yo corroboro si está dimensionalmente correcta? Hay tres pilares fundamentales para el análisis dimensional. Está el pilar longitud, que todas las medidas que tengan que ver con la longitud, ustedes le van a colocar una L mayúscula. Está después masa, que todas las unidades de medida que tienen que ver con masa, ustedes le van a colocar una M mayúscula. Ojo, no son las unidades de medida, es la dimensión. Y también tenemos el tiempo. Todo lo que tenga que ver con el tiempo, ustedes le van a colocar una T mayúscula. Como les dije, no tiene que ver con unidades, no a la longitud no le pongan metro, sino que al metro transfórmenlo en una L de longitud. ¿Sí? Si ustedes ven por ahí un kilogramo, si quieren ver su dimensión, el kilogramo lo transforman a M, porque el kilogramo es de masa, ¿me entienden? Si ven por ahí horas, las horas la van a transformar a una T de tiempo, porque las horas dimensionalmente es tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que si ustedes ven un concepto, lo generalizan a longitud, masa o tiempo. Si ustedes ven una unidad de medida por ahí, lo generalizan a longitud, masa o tiempo. Es como de dónde proviene esto, de qué dimensión proviene. Entonces nosotros vamos a trabajar con estas tres dimensiones. Ya miren, sí es súper fácil, solamente que quizás no les ha resonado nomás. Miren, le pueden colocar. ¿Cuál es la dimensión de? Ya, y le pueden preguntar, ¿cuál es la dimensión de distancia? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes dicen, ah, ya sé. La distancia se mide en metro. Y el metro, entonces, primero trabajan con la unidad de medida. Y después de que trabajan con la unidad de medida, ustedes la unidad lo cambian a dimensión. Entonces ustedes dicen, el metro, ¿a qué tipo de dimensión corresponde? Corresponde a longitud, corresponde a masa, corresponde a tiempo. Niños, ¿a qué corresponde metro? ¿Longitud, masa o tiempo? Longitud. Entonces el metro se va a simbolizar con una L. ¿Me entienden o no? Después vamos cambiando. Y así me preguntan, la rapidez, ¿qué dimensión tiene? Entonces ustedes dicen, ah, la rapidez se mide así, m partido en s.
El m es de metro, ¿cierto? El metro corresponde a una longitud y el segundo corresponde a tiempo. ¿Me van siguiendo, no? Es como transformarlo a dimensión. ¿Sí? Ya, otra. Por ejemplo, si me preguntan por fuerza, uno dice ya, la unidad de fuerza es el newton. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Obviamente esto con el tiempo se lo tienen que aprender. Con el tiempo. ¿Ya? Pero a veces ellos mismos te dan la descomposición de la unidad de medida. Y empiezan. El kilogramo, ¿qué es lo que es? Masa. El metro, ¿qué es lo que es? Longitud. Y el segundo, ¿qué es lo que es? Tiempo. Y lo mantienen con exponente y todo. Y ahí nosotros tenemos la dimensión. ¿Se entiende qué es lo que es la dimensión? ¿Me avisan? Sí, profe. Chiquillos, ¿y lo otro? Es que a veces cambian la posición de lo que vendría a ser el denominador. Y acuérdense que cuando ustedes le hacen un cambio, le cambian el signo del exponente. ¿Ya? Pero la verdad es que no es tan difícil como uno piensa. Es más simple, es simplemente cambiar de unidad o de concepto a alguna de estas tres dimensiones. Ya, este es el primer tipo de ejercicio. ¿Ya? El primer tipo de ejercicio entonces simplemente es cambiar de unidad a dimensión. Ya, a ver, ¿cómo le podría clasificar acá? Sí. Primer caso. Solamente encontrar eso. Ya, vamos al segundo caso. ¿Qué tipo de ejercicio más podrían a ustedes entregarle? Es un tipo de ejercicio de análisis. Encontrar si la ecuación está dimensionalmente correcta. Entonces, vamos a colocar acá, verificar si la ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces, a ustedes les van a dar una ecuación. Por ejemplo, le van a colocar esta típica ecuación. X es igual a X sub 0 más V sub 0 por T más un medio aceleración tiempo cuadrado. Ya, le pueden colocar otra ecuación, pero vamos a colocar esta que es la ecuación itinerario emblemática. Y le van a colocar que X se va a medir en metros. ¿Sí? O le van a colocar una M nomás. Que V sub 0 se va a medir en metros partido segundo. Le van a colocar que el tiempo se va a medir en segundos. Les van a colocar que la aceleración se va a medir en metros partido segundo cuadrado. Creo que ahí están todas las unidades. Todo lo que tiene que ver con X va en metro, V sub 0 en metro partido segundo, la T va a ir en segundo y la aceleración va a ir en metro partido segundo cuadrado. Y ustedes tienen que comprobar que la ecuación está dimensionalmente correcta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente esto tiene que estar correcto, porque es una ecuación que siempre utilizamos. Van a ir cambiando cada letrita por su dimensión. O si quieren, primero lo cambian a unidad, por ejemplo. Esto yo lo cambiaría, por ejemplo, a metro. Esto yo lo cambiaría a metro. Esto yo lo cambiaría a metro partido segundo, que vendría a ser en el caso de la velocidad por, y después voy con el tiempo, segundos. Más. Después yo anoto un medio por la aceleración que es metro partido segundo cuadrado por el tiempo que sería segundo cuadrado. ¿Me entienden lo que hice? Avísenme. Cambié cada letrita por su unidad de medida. Después acá yo puedo ir simplificando. Y me va a quedar metro igual a metro más metro más un medio metro.
Y ahora lo que haría, yo lo cambiaría de dimensión. El metro es longitud, el metro es longitud, longitud más 1/2 de longitud. Si ustedes querían, podrían cambiarlo al tiro, ¿sí? Desde el principio, por ejemplo, al tiro acá a longitud, longitud, longitud partido en t por t más 1/2 longitud partido en t cuadrado por t cuadrado. Este con este se va, este con este se va. ¿Ya? Lo podrían haber cambiado al tiro. Yo lo estoy trabajando de otra forma, simplemente para que vean que no es una obligación cambiarlo a dimensión de forma inmediata. Ya, y después, ¿qué harían, niños? La pregunta es si esto está dimensionalmente correcta. Miren, me queda L es igual a 2L más 1/2 L. Ahí sumé esta L con esta L. Y después tengo que sumar 2 más 1/2. Y ahí, ¿en cuánto me quedaría? 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Sí? Me quedaría así. Pregunta, ¿eso está bueno o no? ¿Está dimensionalmente correcto? Avísenme. ¿Está correcto o no? Dimensionalmente. Es que sí están ocupando las mismas dimensiones, pero no sé lo del número. Ah, la matemática se antepuso, ¿cierto? Por el número, usted me está diciendo, que es porque acá tiene un 1 y este es un 5/2, Isidora. Sí, profe. ¿Sí? Ya, y ojo, la física es súper teórica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están preguntando si dimensionalmente está correcto. ¿Ya? Da lo mismo que la matemática me diga un número y otro número, ¿ya? Nosotros solamente nos olvidamos del número y nos fijamos en la dimensión, porque la pregunta es si está dimensionalmente correcto. Y sí, está dimensionalmente correcto, porque al lado derecho y al lado izquierdo tengo la misma dimensión. ¿Me entiendes? Da lo mismo el valor numérico, solamente yo quiero analizar si me dio la misma dimensión. Al crear una fórmula en física, siempre las fórmulas en física tienen que ser dimensionalmente correctos, y algo lógico. Porque si mi resultado es el metro, al juntar todo esto, tiene que darme metro. ¿Se entendió o no? ¿Me avisan? Sí, 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 se profe. entendió. ¿Sí? Ya, entonces traten de no combinar mucho la matemática con la comprobación de la dimensión. Ya, cuando a ti te preguntan si la dimensión está correcta, fíjense que les dé la misma letrita, pero da lo mismo el valor numérico. Ya, y otro tercer caso que podrían tener de análisis dimensional, porque el primero fue como transformarlo directamente, el segundo caso es que te pregunten si algo está correcto, y el tercer caso, para poder trabajar análisis dimensional, es que ustedes encuentren una dimensión en base a una ecuación. Vamos a colocar acá, despejando de ecuación. A lo menos que se sepan las unidades de memoria. Entonces, por ejemplo, a ustedes les van a dar una ecuación. Les van a dar la ecuación G es igual a 1/2 KU. Y le van a dar la unidad de medida de cada una de esas letritas. Por ejemplo, le van a decir que G se mide en metro partido segundo. Y le van a decir que U se mide en segundos cuadrados. Y le van a preguntar, ¿cuál es la dimensión de K? Eso le van a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Solamente le están preguntando por la dimensión. Tomo la ecuación y nos ponemos a reemplazar. Pero lo primero que yo haría, sacaría ese número, porque la verdad es que no me interesa ese valor numérico. Lo que me interesa es la dimensión. Eso sí, cuando tengan exponentes, por ejemplo, cuadrado, cubo, eso se mantiene. Pero los factores numéricos, elimínenlo porque la verdad es que no nos interesa. Nos interesa solamente las unidades de medida.
Y ahora voy cambiando. La G la cambio por M partido en S, la K no la sé, y la U lo cambian en S elevado a 2. Y como yo quiero la dimensión de K, mando a este multiplicándolo con el de abajito, y ahí está. Por lo tanto, ya tengo la dimensión de K. La dimensión de K es la que corresponde a esas unidades. Sería longitud partido en tiempo elevado a 3. Esa es la dimensión de K. ¿Se entendió o no? Y simplemente acá resolver una ecuación, despejar. Pero no se olviden de eliminar los factores numéricos porque se van a enredar con los factores numéricos. Y despejan. Avísenme si entendieron. Por favor. ¿Sí o no? Sí, profe. No, profe, yo no entendí el ejercicio. ¿Quién? ¿Puede ¿La volver a Sofía? explicar? Que justo se me cortó. Hacemos otro. Ojo, encontrar la dimensión a una letrita significa que usted va a reemplazar cada letrita con la unidad o con la dimensión que a ti te hayan dado. Por ejemplo, ahí me dio la unidad de G, la unidad de U. Entonces, y a mí me preguntan cuál es la dimensión de K. Entonces, mi incógnita es esta de acá. Entonces, la G la cambiamos a metro partido segundo. El 1/2 yo lo elimino porque no es parte de las dimensiones. El K se mantiene porque esta es la incógnita. Y el U lo cambiamos por S elevado a 2. Hasta ahí va bien, ¿cierto? ¿Me avisa? Sí, profe, hasta ahí estoy entendiendo. Ya. Y como nosotros queremos saber la dimensión de K, tenemos que despejar el K. Entonces, como el U ahora vale S elevado a 2, mandamos a este multiplicando con el de abajito. ¿Sí? Y ahí me va a quedar la M y me va a quedar S elevado a 3 y ese vendría a ser la unidad de K. ¿Y ahí cómo va? Sí, profe, ahí sí. Sí. Y luego cambiamos la unidad a dimensión. Entonces, la M minúscula significaba metro, lo cambiamos a longitud. Y la S significaba tiempo, ¿cierto? De segundo, entonces eso lo cambiamos por T. Y se mantienen siempre los exponentes. Eso sí no se puede ignorar. ¿Por qué se mantienen los exponentes? Porque los exponentes a nosotros nos dan la diferencia entre diferentes variables. Por ejemplo, si usted tiene rapidez, la rapidez se mide en metros partido segundo. Pero si usted, no sé, trabaja con aceleración, se mide en metro partido segundo cuadrado. Entonces, los exponentes nos dan la diferencia entre las relaciones de variables. Por eso, si no, todo quedaría en metro partido segundo en ese caso. ¿Sí? Ahí entendí, profe, gracias. Después, cuando vayamos avanzando, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si algo, por ejemplo, está en 10 metros partido segundo, pero eso es como para más adelante, eso significa que el cuerpo avanza 10 metros en un segundo. Y si nosotros tenemos esto, esto significa que el cuerpo tiene una rapidez de 10 metros partido segundo cada un segundo. ¿Me entiendes? Adquiere esa rapidez. Entonces son cosas distintas. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en cada una de los temas. Pero como para que se dé cuenta que tienen diferentes conceptos. Entonces, si los dejo a los dos por igual, estaría hablando de lo mismo. Ya, eso es con respecto a si tú tienes una fórmula totalmente simple. ¿Ya? Tú vas y despejas simplemente la unidad de medida. Por ejemplo, si me dicen ya, acá, ¿cuál es la dimensión de, cambiémoslo, V? Vamos a inventar otro. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener a V es igual a 3K. Te pueden dar cualquier tipo de ecuación y te tienen que dar sí. A, su valor de esa su unidad de medida, la vamos a trabajar en metros partido segundo. Y el K va a trabajar con una unidad de medida de metro. Pero yo quiero saber la dimensión de V. Entonces vamos y cambiamos. A lo van a cambiar por metro partido segundo. El V lo dejo
igual, porque es mi incógnita. El 3 lo elimino y el K lo van a trabajar con metro. Entonces, como yo necesito saber la dimensión de V, despejémoslo. Así que a esto, que es metro partido segundo, lo van a mandar para el otro lado con el recíproco. Esto ya es matemática. Entonces van a dejar el metro y acá lo van a invertir. ¿Sí? Por segundo partido en metro. Con este se simplifica y fíjense que el V me quedó en segundos. Por lo tanto, el V tiene una dimensión de t. Y ahí terminó. Avísenme si lo entendieron. Sí, ¿Mm? Entendible, profe. Es como despejarlo de una ecuación, ¿o no? Ya, y les dejo un desafío entonces. No, no es tan desafío. Ya, de U. Le voy a dar la ecuación acá. E igual a U más un medio KX. Entonces, la unidad de E va a ser M de metro. La unidad de K va a ser M partido en segundo. Y yo quiero la dimensión de U. A ver. Inténtenlo. ¿Qué debieron haber puesto ahí? Pero igual falta la X. Si pueden, si pueden. ¿Cuál es la diferencia? En el de recién, si se dan cuenta, no existe la suma y la resta. Por lo tanto, ustedes tenían como que despejarlo de forma inmediata, igual que las ecuaciones matemáticas. Miren, quiero que vean algo acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio que solamente estábamos comprobando? En este ejercicio que solamente estábamos comprobando, que sí tiene suma, miren, si él es metro, él también es metro. ¿Se dieron cuenta? Y todo esto, ¿qué es lo que es? También es metro. ¿Se dieron cuenta o no? Es por reducción de términos semejantes. Y todo esto, ¿qué es lo que es? ¿Se dieron cuenta que entre sumas o también restas les tiene que quedar la misma unidad del resultado? Vean si entendieron eso. Si entendieron ese razonamiento, avísenme. ¿Entendieron ese razonamiento? Porque después tienen que tratar de juntarlo. Y para juntarlo tienen que ir con la misma unidad de medida. Avísenme. ¿Sí? Que entre sumas, por ejemplo, que este vale metro, que este también va a quedar en metro, porque esto se va a simplificar, y que esto también queda en metro. ¿Se entendió o no? Entonces todo ello le tiene que dar lo mismo que la unidad del resultado. ¿La Isidora lo entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? Acá, miren, me dieron la unidad de E. La unidad de E es M de metro. Entonces, él va a valer M, él tiene que ser M, y todo esto también le tiene que dar M. ¿Está de acuerdo? Cuando son separados por sumas y restas, todos tienen que tener la misma unidad para después poder aplicar reducción de términos semejantes. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. Ah, se me cambió. Ah, se me salió. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta?
que la dimensión de U es L, porque proviene de M, que es metro, ¿cierto? Entonces, la dimensión de E es L, la dimensión de U es L, y la dimensión de todo esto, todo este globito, también tiene que ser L. Así que la dimensión de U es L. Y por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la dimensión de X, que no la di, no importa. Ustedes dicen la dimensión de todo esto tiene que ser L. Pero como tengo el valor de K, el valor de K dimensionalmente es L partido en T, porque era metro partido segundo. El número no lo tomo en cuenta y ahí van a poder despejar la dimensión de X, que sería L por T partido en L. La dimensión de X era T. ¿Ya? Y ahí también resuelven la ecuación, como una ecuación tradicional. ¿Ya? Miren, lo más probable es que le entre algo así de simple, pero si les entra con sumas y restas, no se olviden que por núcleos todos tienen que tener la misma dimensión para poder hacer una reducción de términos semejantes. Ya, eso es con respecto al análisis dimensional que sale acá. La verdad es que acá sale más simple de lo que uno cree, pero tiene su procedimiento, ¿ya? Dice, nota, en cualquier fenómeno físico que se analiza, se debe tener en cuenta las unidades de medida con las cuales se van a trabajar, ya que estas deben ser compatibles, que era lo que yo les decía. De lo contrario, se procede a una conversión de unidades, que lo vamos a trabajar más adelante. Bueno, después acá comienzan a detallar las magnitudes escalares, que yo les decía que las magnitudes escalares simplemente tienen que quedar definidas por una magnitud. Ahí hay algunos ejemplos. No es una obligación que vaya con unidades de medida, lo otro que podían ser positivos, negativos o cero. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que las magnitudes vectoriales son aquellas que se van a definir por una flecha. No se olviden que la medida de la flecha es la magnitud, el sentido se los da la flechita. Si no se saben el sentido, trabajen con la brújula, con el no sé, norte, sur, este, oeste, y la dirección vendría a ser la inclinación de la flechita o la inclinación de la recta que contiene a la flechita. Esto vendría a ser la dirección. Ya, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, porque ahora nos vamos a ir a analizar los vectores. No sé cuánto tiempo me queda. Me quedan, sí, en 10 minutos analizamos algo. Entonces, ahora nos vamos a magnitudes vectoriales. La verdad es que en magnitudes escalares no hay como mucho análisis. A lo menos que se haga la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo hacer operaciones con magnitudes escalares? Eso podría ser como una posible pregunta. Lo voy a colocar igual. Es que las magnitudes escalares simplemente como tienen que quedar representadas por un valor numérico, trabaja con lo que son las mismas operaciones de los números reales en las matemáticas. Entonces, en las operaciones se trabaja con la regla de los números reales de las matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, que sumar 2 kilómetros más 5 kilómetros, obviamente eso me va a dar 7 kilómetros. Así de simple vendrían a ser las magnitudes escalares. Si yo tengo una temperatura de 5, o sea, de menos 5 grados Celsius más 8 grados Celsius, eso me darían 3 grados Celsius. ¿Sí? La verdad es que la operación de escalares, al ser números, se trabaja con la regla de los números reales, de la propia matemática. ¿Ya? Entonces, simplemente es porque están definidas por un valor numérico. Ya.
En cambio, las magnitudes vectoriales no son tan simples, porque como están definidas por una flechita, ya habíamos dicho que la medida de la flechita vendría a ser la magnitud o módulo. ¿Ya? Y lo vamos a simbolizar así. Módulo del vector A. ¿Hacia dónde apunta la flechita? Vendría a ser el sentido, que yo les decía que lo aplicaran con la regla del no sé. Y la inclinación de la recta que contiene a esa flechita vendría a ser la dirección. Por ejemplo, si es que esto está de forma vertical, si esto está de forma horizontal, esa es la dirección. Ya vamos a colocar acá inclinación de la recta que contiene al vector. Ahí están las tres características, ¿sí? Ahora, los vectores a la vez se clasifican para poderlos comparar con otros vectores. Por ejemplo, hay vectores que son iguales, hay vectores que son paralelos, hay vectores que son opuestos, hay vectores que son antiparalelos. Así que eso lo vamos a anotar acá. Ya vamos a colocar acá tipos de vectores. Pero esto lo vamos a ver desde el modo comparativo. Entonces, tenemos vectores que son iguales. Que los vectores sean iguales significa que tienen, voy a colocarle así, igual magnitud, tienen igual dirección y también tienen que tener igual sentido. Tienen que tener sus tres características iguales para que se trabajen como vectores iguales. Chiquillos, y aparte también ocupan otro nombre, en vez de vectores iguales, también ocupan el nombre de vectores equipolentes. De repente la pregunta puede ser re fácil y les van a preguntar, ¿cuáles de todos estos vectores son equipolentes entre sí? Y uno dice, ¿qué es lo que es equipolente? Equipolente significa que sean vectores iguales. ¿Sí? ¿Sabían que se llamaban también equipolentes cuando los vectores eran iguales? No. Entonces, miren, estos son dos vectores iguales. Sí, e intento hacerlo en escala, pero ustedes saben que no. Repetir el dibujo no es muy fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen igual magnitud, igual dirección, igual sentido. Esos son dos vectores equipolentes. Estos también podrían ser dos vectores equipolentes. Que tengan igual magnitud, pero distinta dirección o distinto sentido, ya no hace que los vectores sean iguales. Esos son vectores iguales o equipolentes. Este es equipolente con este de acá. Ya. Ahí tenemos tres casos. Después tenemos los vectores opuestos. Los vectores opuestos significan que sí o sí tienen que tener igual magnitud, o sea, la medida de la flecha tiene que ser la misma, tiene que tener igual dirección, o sea, la inclinación de la recta debe ser la misma, por ejemplo, que los dos estén horizontales, que los dos estén verticales, pero tienen que tener distinto sentido. Eso significa vectores opuestos. Así que vectores opuestos podrían ser, por ejemplo, este vector que estoy dibujando acá con este otro vector, intentando así que queden. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección porque están los dos horizontales, pero tienen diferentes sentidos. Uno está apuntando hacia el oeste y uno está apuntando hacia el este. Eso significa vectores opuestos. Entonces, a este vector, por ejemplo, lo pueden nombrar como el vector A y a este vector lo van a nombrar como el vector menos A. Y la característica de los vectores opuestos es que si tú sumas un vector con el vector opuesto, sí o sí el resultado te tiene que dar 0. Y 0 es un vector, se llama el vector nulo. ¿Sí? Uno piensa que 0 es como que deja de existir el vector, es vector nulo. Vamos a otro vector, los vectores paralelos. Vectores paralelos
simplemente tienen que tener igual dirección e igual sentido. Da lo mismo la magnitud de los vectores. Por ejemplo, estos pueden ser 3 vectores paralelos. Este vector con este vector, sí, da lo mismo la magnitud. Con este vector. Recuerden que los vectores son infinitos. Miren, ahí hay 3 vectores paralelos. Igual dirección, igual sentido. Da lo mismo la magnitud. ¿Me entienden? Y después tenemos los vectores antiparalelos. Los vectores antiparalelos tienen igual dirección, pero tienen distintos sentidos. Por ejemplo, este vector es antiparalelo con el de acá. ¿Ya? Ahí yo tengo 2 vectores antiparalelos. Pueden ser, chiquillos, los vectores antiparalelos igual, con la misma medida. Por ejemplo, este vector será antiparalelo con este de acá. Y ahí estoy trabajando por grupo. Antiparalelos, antiparalelos. Entonces, en otras palabras, los vectores opuestos son siempre antiparalelos. Las palabras siempre. Eso es como una gran observación. Y otra observación, ¿cuál sería? Por ahí anda otra. No sé si la ven. Yo sé que la ven, yo sé que la ven. ¿Cuál sería la otra comparación? Ah, ahí está. Son con los vectores iguales. Los vectores que son iguales son siempre paralelos. Ojo, los vectores paralelos no siempre son iguales, porque no hay requisito con magnitud. Para ser iguales tenemos que tener la misma magnitud. Pero los opuestos siempre son antiparalelos, pero no los antiparalelos siempre son opuestos. Tengan cuidado con el juego de palabras. Ya, les mando este grupo de WhatsApp y yo veo en el sistema la lista, ya, para que alcancen a comer algo entre medio de una asignatura y otra. ¿Ya? Tarea para la próxima clase. Los primeros 10 ejercicios de la guía de ejercicios. ¿Sí? Ustedes se preguntarán cuál será. Miren. Miren, esta es la primera guía de ejercicios. Necesito los primeros 10 ejercicios. ¿Ya? Para el próximo lunes. Hasta acá. ¿Les parece? Así que yo ahí les doy las respuestas. Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Yo veo la lista en el Chao. sistema. Ya, gracias. Chao, profe, cuídese. Adiós, Chao, profe, adiós. cuídese.